Bienvenidos al primer video del semestre de la materia de Física 2. En este video vamos a tratar los temas de densidad relativa y peso específico. Específicamente vamos a resolver algunos problemas matemáticos que involucren esas tres fórmulas. El primero que vamos a ver es la densidad. Para ello vamos a checar su fórmula. La fórmula de la densidad nos dice que densidad representada por la letra griega ρ es igual a masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las operaciones que vayamos a desarrollar, los datos nos van a dar una masa y un volumen. Y vamos a hacer un ejercicio a continuación. Por ejemplo, ¿qué densidad tiene una sustancia de 500 gramos de masa y un volumen de 192.3 centímetros cúbicos? Aquí cabe destacar que tenemos que recordar algunas cosas. Primero, las unidades de medida. La densidad se mide ya sea en gramos sobre centímetros cúbicos o en kilogramos sobre metros cúbicos. La diferencia radicará en qué sistema estamos hablando. Esta unidad de medida corresponde al sistema CGS, mientras que la de kilogramos sobre metro cúbico corresponde al sistema MKS. Los datos nos están diciendo que vamos a trabajar con gramos y que vamos a trabajar con centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar nuestro resultado final va a quedar en gramos sobre centímetro cúbico. Ahora bien, sabemos que el resultado va a quedar en gramos sobre centímetros cúbicos. Vamos a observar qué datos me está dando el problema. Repetimos el problema. Nos dice qué densidad tiene una sustancia de 500 gramos de masa y un volumen de 192.3 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mi densidad, en este caso, es incógnita, me dan una masa de 500 gramos, que como yo voy a trabajar con el sistema CGS no tengo que hacer ninguna conversión, y me dan un volumen. El volumen en el sistema CGS se mide en centímetros cúbicos, que la información que me están dando ya me da ese volumen en esa unidad de medida, así que tampoco hay necesidad de hacer una conversión. Así que mi volumen es 192.3 centímetros cúbicos. Y ya con esta información lo único que tengo que hacer es proceder a aplicar la fórmula, a sustituir los datos en la fórmula. Entonces, densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Densidad va a ser igual a 500 gramos sobre 192.3 centímetros cúbicos. ¿Ya cuánto va a ser igual esto? Bueno, vamos a usar la calculadora. Ustedes ya lo pueden ir haciendo. 500 entre 192.3 me da bastantes numeritos, pero usando solamente el primer dígito al lado del punto, nos queda en 2.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y esto sería cómo se resuelve un problema de densidad. Ahora, con la fórmula de densidad también podríamos sacar la masa, siempre y cuando nos den la densidad y el volumen, y también podríamos sacar el volumen siempre y cuando nos den la densidad y la masa.
Pero por ahora, según lo que viene en el cuadernillo, solamente vamos a trabajar con la fórmula directa. Ahora bien, vamos a trabajar ahora con la densidad relativa. La fórmula de densidad relativa me dice que densidad relativa es igual a densidad de la sustancia, de cualquier sustancia de la que nos estén hablando en el problema, sobre densidad del agua. Específicamente la densidad del agua a 20 grados centígrados. Entonces, para hacer un problema de estos, vamos con este ejemplo. ¿Qué densidad relativa tendrá una sustancia cuya densidad es de 0.93 gramos sobre centímetro cúbico? Aquí nuevamente nos da una operación con el sistema CGS. Bueno, vamos a ver qué información tengo. Tengo el que me acaban de decir, el de la sustancia. La densidad de la sustancia es igual a 0.93 centímetros gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad del agua es un valor que necesitamos agregarnos de memoria, que en el sistema CGS es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y entonces ya con estos dos datos podemos sacar nuestra densidad relativa, que es nuestra incógnita. Aplicando la fórmula, densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia sobre densidad de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser igual a 0.23 gramos sobre centímetro cúbico entre la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto va a venir a ser igual a cualquier número dividido entre 1 me va a dar el mismo número. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener 0.93. Ahora hay que checar lo siguiente. Tanto arriba como abajo de la operación tengo la unidad de medida gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a eliminar. Y aquí es uno de los puntos importantes a recordar. La densidad relativa no tiene unidades de medida. Entonces nuestro resultado final va a quedar como 0.93 sin unidad de medida. Ahora vamos con la fórmula del peso específico, que en este caso manejamos alrededor de 3 fórmulas distintas, 4 considerando que en el cuadernillo viene representado el peso con una P, pero generalmente en todo siempre lo hemos representado con una W, si se acuerdan del semestre pasado. Y encontramos entonces 3 fórmulas posibles. La primera es la de peso específico es igual a peso sobre volumen, eso sería el más directo, siempre y cuando nosotros tengamos el dato del peso de la sustancia, del peso con el cual vamos a trabajar. Existe otra fórmula que nos dice que el peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen. Esto derivado de que el problema, nuestro ejercicio, a veces no nos va a dar el dato del peso, pero nosotros recordamos que el peso es igual a masa por gravedad. Y con ese dato, por ejemplo, podríamos utilizar esta fórmula. Sin embargo, con este mismo dato podemos también, si no nos dan la masa ni el volumen, nos puede dar otro dato. El ejercicio nos puede dar otro dato, el cual sería el de la densidad. Y siendo que densidad es igual a masa sobre volumen, simplemente se sustituye estos dos valores, se agrupan por la densidad.
Y la otra fórmula, que es la que más vamos a utilizar en este bloque, es el de peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces vamos a hacer un ejemplo y la mayoría de los ejemplos se va a enfocar a esta última fórmula. Nos dice el ejemplo: ¿cuál es el peso específico del oro si su densidad es de 19.3 gramos sobre centímetros cúbicos? Aquí vamos a analizar qué datos me están dando. Me dicen que quieren que calcule peso específico del oro. Lo voy a poner con su símbolo químico, ustedes deciden cómo lo quieren representar. Peso específico del oro es igual a incógnita. Y me dan la densidad. Me dan la densidad del oro, que es igual a 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿cuál fue el único dato que me dieron? Densidad. ¿Puedo realizar la operación? Sí, porque aquí tengo una fórmula que me dice que peso específico es igual a densidad por gravedad. Y debemos recordar que la gravedad es una constante. Ahora, durante todo el semestre pasado solamente utilizamos la constante de gravedad según el sistema LKS. Sin embargo, aquí, como me están dando la información en gramos sobre centímetros cúbicos, estamos hablando de otro sistema de unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora la gravedad que vamos a utilizar es según el sistema CGS, en donde gravedad es igual a 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya con toda esta información vamos a proceder a hacer la fórmula. Entonces, peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces, peso específico es igual a densidad por gravedad. Peso específico va a ser igual a densidad del oro, que es la sustancia con la que estoy trabajando, que es igual a 19.3 gramos sobre centímetro cúbico, y esto lo voy a multiplicar por 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. El resultado final me va a dar lo siguiente. Vamos a hacer la multiplicación. 19.3 por 981 me da 18.000, es igual a 18.933.3. Ahora, ¿cuál va a ser la unidad de medida? Aquí vamos a ver lo siguiente. Al igual que cuando trabajábamos con newtons, que trabajábamos con newtons, que los newtons eran igual a metro a kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado. Aquí vamos a ver otra unidad de medida para la fuerza. La fuerza en el sistema CGS se mide en DINA. Y la DINA es igual a gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el gramo se va a agrupar con todo esto y nuestro resultado final, su unidad de medida, va a ser DINA sobre centímetro cúbico. Y así quedaría nuestro resultado final. Por último, vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que utilizar las tres fórmulas. Esto se parece mucho a la actividad número 2, a la segunda o tercera parte de la actividad número 2 que van a realizar ustedes, aunque lo ideal es que lo hagamos en clase. El ejemplo dice lo siguiente: ¿cuál es la densidad, densidad relativa y peso específico de una muestra metálica de 81 gramos de masa y 7.5 centímetros de volumen? Aquí vamos a anotar los datos. Me están dando una masa
Masa es igual a 81 gramos. Volumen es igual a 7.5 centímetros cúbicos. Y me están pidiendo densidad de la sustancia, que no la conozco. Me están pidiendo densidad relativa de la sustancia, que no conozco. Y me están pidiendo peso específico. Con estos datos tengo que analizar con qué puedo yo comenzar. Bueno, analizando las fórmulas. Densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad relativa es igual a densidad de la sustancia sobre densidad del agua a 20 grados centígrados. Y peso específico, la fórmula que casi seguro vamos a utilizar, es igual a densidad por gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer para poder calcular densidad relativa y peso específico, voy a tener que sacar primero densidad. Así que vamos a primero iniciar con densidad. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Esto va a ser igual a calcular 81 gramos sobre 7.5 centímetros cúbicos. Esto aquí va a ser igual. Entonces, vamos a hacer la división. Y resulta que mi densidad de la sustancia, que no conozco porque no me dicen cuál es igual a 10.8 gramos sobre centímetro cúbico. Ya tengo el primer dato, ya tengo densidad. Es igual a 10.8 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora ya puedo sacar entonces densidad relativa. Densidad relativa es igual a densidad de la sustancia sobre densidad del agua a 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en el dato de densidad de la sustancia viene a ser la densidad que yo acabo de calcular. Entonces voy a dividir 10.8 gramos sobre centímetro cúbico entre, es gramo, no lo confundan con normal, entre 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Y esto qué me va a dar igual? Bueno, estoy dividiendo entre 1, entonces me va a dar 10.8 sin unidad de medida, recordando lo que ya se abordó en el video. Entonces ya calculé mi densidad relativa, que es igual a 10.8 sin unidad de medida. Por último nos queda el peso específico, que como ya imaginábamos, la fórmula que vamos a utilizar es peso específico es igual a densidad por gravedad. Siendo los datos que tengo, bueno, voy a anotar aquí el de gravedad más abajo. Como estoy utilizando sistema CGS, gravedad es igual a 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya que me acordé de apuntar ese dato, voy a esta parte. Entonces, densidad, de la que acabo de calcular aquí arriba, es igual a 10.8 gramos sobre centímetro cúbico, que lo voy a multiplicar por 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar igual, entonces, peso específico va a ser igual a esta multiplicación, va a ser igual a 10.594.8 tinas sobre centímetro cúbico. Y así es como se resuelve dicho ejercicio.
Nos vemos en el siguiente video.